Hola. Si estás escuchando esto, es posible que busques una historia tranquila para cerrar el día. ¿Y qué mejor compañía que una historia suave, larga y curiosamente serena? Sobre uno de los pensadores más malinterpretados de la historia. Hoy, te invito a sumergirte conmigo en el mundo de Niccolò Machiavelli, mejor conocido como Maquiavelo. Una figura envuelta en mitos, con una reputación injustamente temida, pero cuyo pensamiento está lleno de sutilezas, elegancia y una forma fría pero refinada de entender el alma del poder. Este no será un viaje dramático. No habrá giros de trama ni tensión. Solo, una exploración larga y calmada. De cómo el arte de la manipulación puede practicarse no con gritos, sino con pausas. No con puños, sino con ideas. Así que recuéstate, cierra los ojos si quieres. Y dejemos que las palabras antiguas y los ecos del Renacimiento te acompañen. Comenzamos, desde el principio. Para comprender la elegancia de las ideas maquiavélicas, primero debemos mirar el paisaje donde crecieron. La ciudad de Florencia, en Italia, en el siglo XV. No era solo un centro artístico, sino también un campo minado de intrigas políticas, alianzas rotas y promesas fugaces. Maquiavelo nació en 1469. Una época de inestabilidad profunda. Las ciudades-estado italianas, como Florencia, Venecia, Milán o Nápoles, funcionaban casi como pequeños países independientes. Y en cada una, las familias poderosas disputaban el control. Como si cada día fuera una partida de ajedrez sin reglas fijas. Florencia, en particular, estaba dominada por la familia Medici, aunque su dominio no era absoluto ni continuo. El poder cambiaba de manos. Y con él, cambiaban también las leyes, los enemigos y los aliados. Imagina caminar por sus calles empedradas, rodeado de iglesias renacentistas, de esculturas bellas y discretas conspiraciones. Las paredes hablaban en susurros. Y la política se practicaba con sonrisas suaves. Y puñales escondidos, pero rara vez usados sin estrategia. Maquiavelo no nació en la riqueza, pero tampoco en la pobreza. Era de una familia respetable, culta, aunque no especialmente influyente. Eso le permitió observar, ver sin ser visto del todo. Un espectador inteligente, en un escenario que alternaba belleza y brutalidad con sorprendente normalidad. Cuando tenía apenas 29 años, el destino le ofreció un papel más activo. Fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de Florencia. Un título elegante, sí. Pero más que eso, una puerta hacia los corredores del poder. Desde ahí, Maquiavelo redactaba comunicaciones diplomáticas. Negociaba en nombre de la ciudad. Y sobre todo, escuchaba. Sus misiones diplomáticas lo llevaron a distintos reinos y cortes. Conoció a César Borgia, un hombre que volverá más adelante. Un hombre cruel, pero astuto, que impresionó profundamente al joven florentino. También estuvo en contacto con los franceses, los españoles y con el Papa mismo. Cada conversación, cada silencio, eran para elecciones. Observaba cómo se movían los hilos invisibles de la influencia. Cómo se caía un aliado con una sola frase. Y cómo un enemigo podía ser útil si se lo sabía mirar desde el ángulo adecuado. Pero en 1512, la suerte cambió. Los Medici volvieron al poder. Y como muchas veces ocurre cuando un nuevo grupo toma el control, los rostros del régimen anterior son empujados hacia la sombra. Maquiavelo fue acusado de conspiración. Fue arrestado, torturado y finalmente liberado, pero no rehabilitado. Desde entonces, vivió en el campo, exiliado de la política activa. Allí, en la soledad de su retiro, comenzó a escribir. Y fue desde ese rincón tranquilo, lejos del ruido del poder, donde nació su obra más conocida, El Príncipe. Un libro que muchos leyeron como una guía para tiranos.
pero que, con los ojos suaves del tiempo, podemos ver como un retrato de la realidad política de su época. Porque para Maquiavelo, la política no era cuestión de ideales, sino de resultados. Y en un mundo inestable como el suyo, la elegancia de una estrategia valía más que la pureza de una intención. En el silencio de su exilio, Maquiavelo comenzó a pensar el poder de forma distinta a como muchos lo habían hecho antes. No desde la moral, ni desde el deber religioso, sino desde lo que realmente veía en el mundo. Él no creía que los hombres fueran esencialmente buenos, ni que las decisiones correctas siempre condujeran a buenos resultados. Para él, los humanos eran cambiantes, frágiles en su lealtad, movidos por intereses, más que por ideales duraderos. Esto no lo hacía un pesimista. Lo hacía, más bien, un realista radical. En El Príncipe, su obra más famosa, Maquiavelo no buscó enseñar bondad, sino enseñar eficacia. Era, si se quiere, una especie de manual para navegar las aguas turbias de la política. Pero también puede leerse como un mapa psicológico. Uno que describe no solo a los líderes, sino también a los gobernados. Y aquí surge una de sus ideas más famosas y más malinterpretadas. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. A primera vista, la frase puede parecer fría. Y tal vez lo es. Pero está escrita desde la observación, no desde la crueldad. Maquiavelo notó que un gobernante que depende únicamente del amor de su pueblo es vulnerable a su cambio de humor. El temor, en cambio, genera una forma de estabilidad. Siempre y cuando no se llegue al odio. Porque Maquiavelo también advierte: el príncipe debe evitar ser odiado a toda costa. Aquí vemos el matiz. No se trata de gobernar con puño de hierro, sino con mano firme y rostro sereno. Para él, la apariencia era tan importante como la acción. Decía: todos ven lo que aparentas, pocos advierten lo que eres. En un mundo donde el poder se construía tanto con gestos como con decretos, saber manejar la imagen personal era casi una forma de sabiduría. Pero hay algo más. Algo que pocos notan al leer a Maquiavelo sin prisa. Él no celebraba el engaño. Lo estudiaba. No recomendaba la traición. La entendía como una herramienta de uso delicado y muy puntual. Su mente funcionaba como la de un ajedrecista. Cada movimiento debía tener en cuenta no solo el siguiente paso, sino la reacción del adversario y la de los observadores, incluso los silenciosos. Además de El Príncipe, escribió los discursos sobre la primera década de Tito Livio, una obra menos conocida pero más extensa. Allí reflexionó sobre las repúblicas, los sistemas de gobierno y la historia de Roma. Y es aquí donde vemos que Maquiavelo no era un defensor de la tiranía. De hecho, admiraba las repúblicas. Pero sabía que éstas, también, requerían líderes con astucia, con la capacidad de actuar rápido, y a veces, de forma poco ortodoxa. Maquiavelo, en su núcleo, creía que el orden era preferible al caos, que un gobernante debía hacer lo necesario, no para agradar, sino para mantener la estabilidad. Y aunque su tono es frío, sus intenciones no son malévolas. Es un pensador que intenta responder a una pregunta muy difícil: ¿cómo se mantiene el poder sin perder el control? Una pregunta que, en su época, y quizás también en la nuestra, sigue sin una única respuesta. En sus textos, Maquiavelo sugiere que la virtud política, lo que él llamaba virtud, no era exactamente lo que la Iglesia o la filosofía clásica entendían por virtud. Para él, virtud era la capacidad de un líder de adaptarse, de reaccionar, de tomar decisiones duras cuando eran necesarias, de moldear el destino, aunque el viento soplara en contra. Y si bien reconocía que había una parte del destino que no se podía controlar, lo que él llamaba fortuna, también creía que el buen líder debía enfrentarse a ella con coraje. Como un río desbordado, la fortuna podía arrasar con todo, pero con previsión y estrategia podía canalizarse, o incluso aprovecharse. Así, su pensamiento se movía entre dos fuerzas:
la imprevisibilidad del mundo y la voluntad del individuo. Un equilibrio delicado, como una danza entre control y adaptación. Por eso, más que enseñar a manipular de forma burda, Maquiavelo exploraba el arte de influir sin ser visto, de empujar sin dejar huella, de persuadir con elegancia. Hasta aquí, hemos conocido el mundo de Maquiavelo. Y hemos entrado en su mente. Analítica, prudente, casi quirúrgica. Ahora, nos detenemos a observar algo aún más delicado. El arte de influir sin imponer. Lo que podríamos llamar la manipulación sutil. No la manipulación grosera, torpe, de quien grita o fuerza las cosas, sino la de quien mueve las piezas sin que nadie note que hay un tablero. Maquiavelo, aunque nunca usó directamente la palabra manipulación, exploró sus formas más refinadas. Y una de sus principales enseñanzas es que el control más efectivo no siempre se ejerce con fuerza, sino con percepción. Veamos algunas de estas estrategias, desarrolladas con una suavidad casi invisible. Él decía que los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. Esto significa que lo que los demás creen que haces puede importar más que lo que haces en realidad. Un líder que parezca generoso, aunque no lo sea siempre, inspirará más confianza que uno que lo sea en secreto. Esta lógica se extiende a casi todo. Valentía, religión, compasión. Si logras parecer virtuoso, el resultado social será, muchas veces, igual o incluso superior. Al decirlo sinceramente, no se trata de mentir descaradamente. Se trata de construir una imagen, como quien pinta una fachada sólida, mientras refuerza los cimientos por dentro. Maquiavelo no defendía la mentira sin límites, pero sí recomendaba una cierta economía con la verdad. Decía que el príncipe debía saber no ser bueno, cuando las circunstancias lo exigieran. Y entre esas habilidades estaba la de saber cuándo decir menos. El silencio estratégico. La omisión oportuna. La media verdad que permite avanzar sin despertar alarma. No es manipulación destructiva. Es navegación política. En un entorno inestable, como el que él vivió, la transparencia total podía ser peligrosa. La prudencia verbal era una forma de protección. Maquiavelo recomendaba al gobernante ser tanto león como zorro. El león, para espantar a los lobos. El zorro, para detectar las trampas. La fuerza sin astucia es inútil. Pero la astucia sin la capacidad de defenderse también lo es. Esta doble naturaleza no implica violencia, sino estrategia. Un equilibrio entre lo visible y lo invisible. En términos prácticos, implica actuar con firmeza, pero también con una lectura sutil del entorno. Saber cuándo avanzar y cuándo retirarse sin que lo noten. Maquiavelo comprendía que un gobernante debía conceder favores, pero hacerlo con cálculo. Un favor dado sin razón pierde valor, pero uno otorgado en el momento justo puede generar una deuda silenciosa, una fidelidad que no se exige, pero se recuerda. El poder sutil no se impone, se siembra. Y como toda siembra, requiere paciencia, cuidado y saber cuándo cosechar. Una de las estrategias más silenciosas, y también una de las más delicadas, es permitir que los otros lleguen a depender de ti, sin que sientan que fue tu intención. Maquiavelo no lo dice de forma explícita, pero lo sugiere al hablar del control a través de la utilidad. Cuando los subordinados, aliados o incluso rivales, perciben que eres necesario para su estabilidad, se vuelven cautos. Pero si esa dependencia parece impuesta, genera resistencia. Por eso, la verdadera habilidad está en hacerse imprescindible, sin hacerlo evidente. Incluso la confrontación, cuando es inevitable, debe elegirse con prudencia. Maquiavelo sugiere que un líder debe evitar enemigos pequeños que lo desgasten, y solo enfrentarse a los grandes cuando tenga algo que ganar con claridad. Y más aún, en algunos casos, crear un enemigo débil puede unificar a los propios seguidores. Una técnica que no necesariamente requiere violencia, sino narrativa.
A veces, basta con sugerir una amenaza para fortalecer la lealtad. Todas estas estrategias comparten un hilo común: la elegancia. Nada se impone. Nada se fuerza. Todo se acomoda. Con calma. Porque para Maquiavelo, el poder que se siente demasiado es el más frágil, pero el que fluye con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Ese, rara vez se cuestiona. Y así, llegamos al corazón de su arte. La manipulación sin ruido. El uso del tiempo. De la palabra justa. De la pausa estratégica. En este mundo, influir no es dominar. Es acompañar el deseo del otro. Pero con una dirección escondida. Como un río que parece seguir su curso, aunque alguien haya desviado su cauce con suavidad. Cuando uno piensa en las ideas de Maquiavelo, es fácil creer que quedaron encerradas en los mármoles del Renacimiento, perdidas entre cartas escritas con pluma y tratados antiguos. Pero lo cierto es que su pensamiento, aunque discreto, casi como un susurro, ha seguido viajando. No como doctrina oficial, ni como ideología visible, sino como una forma de leer el mundo. Una lente silenciosa que atraviesa los siglos. Este es el legado invisible de Maquiavelo. Su capacidad de influir sin ser citado. De moldear decisiones sin ser invocado. De vivir en los gestos estratégicos. De quienes, muchas veces, ni siquiera han leído su obra. Y sin embargo, allí está. Muchos líderes del mundo contemporáneo, ya sea en la política, en las empresas o incluso en la cultura, han aplicado, consciente o inconscientemente, las ideas que él formuló. No porque sigan sus textos palabra por palabra, sino porque el terreno que él describió sigue siendo el mismo. La lucha por el poder. La gestión de las apariencias. El equilibrio entre temor y respeto. Un presidente que cuida su imagen más que sus decisiones. Un ejecutivo que otorga favores estratégicos. Un diplomático que evita una verdad incómoda. Todos ellos, sin saberlo, caminan por senderos que Maquiavelo delineó hace más de 500 años. Incluso el arte y el entretenimiento han sido permeados por su mirada. Series, películas, novelas. Han construido personajes que encarnan esa mezcla de virtud y astucia. Desde figuras como Frank Underwood en House of Cards, hasta el calculador Tywin Lannister en Game of Thrones. La sombra de Maquiavelo es larga. Son personajes que no gritan, que no se agitan, pero que entienden el poder. Como una danza silenciosa, donde cada gesto significa más que 1000 palabras. Y lo interesante es que, aunque a menudo los vemos como villanos, también sentimos cierta admiración por su control, su capacidad de prever, su temple para decidir. Quizás eso sea lo que más nos inquieta, que en ellos reconocemos algo que también es humano, algo que existe en muchos. Aunque no se diga en voz alta, muchos pensadores posteriores, liberales, conservadores, revolucionarios, leyeron y discutieron a Maquiavelo. En la Revolución Francesa, algunos líderes lo usaron como advertencia. En el siglo XIX, fue leído por Karl Marx, aunque con matices. Winston Churchill, por ejemplo, sabía moverse entre el discurso idealista y la estrategia realista. Incluso hoy, asesores políticos, consultores de imagen y estrategas usan herramientas que parecen sacadas de su obra, aunque las vistan con otros nombres. Gestión de percepciones, control de narrativa, manejo de crisis. Todos son ecos de la misma sinfonía, la que Maquiavelo empezó a escribir cuando comprendió que el poder rara vez se sostiene solo con buenas intenciones. Curiosamente, su influencia también se extiende a campos no políticos. En el mundo empresarial, por ejemplo, sus ideas resuenan en decisiones corporativas, en fusiones, negociaciones y campañas cuidadosamente construidas. La idea de que la estabilidad de una organización puede requerir decisiones impopulares, o que la percepción externa puede ser más valiosa que la verdad interna, proviene del mismo principio maquiavélico, que lo eficaz no siempre coincide con lo virtuoso, pero puede ser más duradero. En la psicología social, sus observaciones sobre el comportamiento humano
Han sido validadas en experimentos que muestran cómo las personas responden al poder, a la autoridad y a la imagen que otros proyectan. Incluso en las relaciones personales, aunque en una escala más suave. Las ideas sobre influencia, previsión y autocontrol tienen un aire de familia con lo que él propuso. No porque seamos todos manipuladores, sino porque la vida humana, en su complejidad, requiere a veces cierta diplomacia emocional. Quizás la razón por la cual Maquiavelo sigue vigente es porque nunca propuso un sistema cerrado. No escribió una utopía. No imaginó una sociedad perfecta. No se ató a una ideología rígida. Lo suyo fue más sutil. Una serie de observaciones, de principios flexibles, que pueden adaptarse a distintos tiempos, culturas, lenguas y desafíos. Es un legado sin monumentos. No hay templos a su nombre, pero hay miles de salas de poder, donde sus ideas caminan en silencio. Porque su obra no es una receta, sino una brújula. Una brújula para quienes, en medio del caos, buscan una forma de mantener el rumbo. Así, el pensamiento de Maquiavelo sobrevive. No a través del dogma, sino a través de la utilidad. No en altares, sino en decisiones. Y como todo lo que es realmente sutil, su huella se nota solo cuando ya ha pasado. Y así, hemos recorrido juntos el paisaje de un pensamiento que no se impone con estruendo, sino que permanece como un eco suave. Hablamos de Florencia, de las intrigas renacentistas, de pasillos de mármol y palabras calculadas, de un joven observador que, con el tiempo, se convirtió en uno de los analistas más lúcidos del poder humano. Vimos cómo Maquiavelo, desde su retiro forzado, construyó una obra que ha sobrevivido no por su dureza, sino por su claridad. Exploramos su filosofía, su visión cruda pero afinada de la realidad política. Cómo entendía al ser humano no como debería ser, sino como realmente es. Y desde allí, vimos cómo propuso algo inusual. Una forma de manipular sin violencia, de influir sin gritar, de gobernar sin dejar huellas bruscas. Una manipulación elegante, que más que dominar, guía. Que más que controlar, observa. Y que más que imponer, comprende el flujo de las cosas. Y se mueve con él. Finalmente, observamos cómo ese pensamiento, aparentemente antiguo, sigue presente hoy. A veces sin nombre. A veces sin crédito. Pero siempre activo. En discursos, en gestos. En decisiones difíciles. Y también en momentos en los que el silencio pesa más que las palabras. Maquiavelo no escribió para gustar, ni para consolar. Escribió para entender. Y, sobre todo, para alertar. Que el mundo no siempre premia a los más buenos, sino a los más lúcidos. Pero incluso esa lucidez puede practicarse con belleza, con pausa, con calma. Y en esa calma, es posible que alguien, en algún momento, escuchando esta historia, sienta algo que Maquiavelo rara vez ofrecía. Tranquilidad. Porque entender cómo funciona el poder también puede ayudarnos a no temerle tanto, a reconocerlo, a anticiparlo y a movernos con más sabiduría, incluso en la vida cotidiana. Ahora, si aún estás despierto, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Y si no lo estás, quizá fue la serenidad de las ideas lo que te arrulló. Buenas noches. Y que los susurros del pensamiento te acompañen en tus sueños, tan sutiles como el arte de manipular con elegancia. Antes de despedirme del todo, quiero agradecerte sinceramente por haber acompañado este viaje hasta el final. Sé que en un mundo lleno de ruido y prisa, detenerse a escuchar una historia larga, pausada, es algo poco común. Y si llegaste hasta aquí, ya sea despierto o en ese estado entre el sueño y la vigilia, te doy las gracias. Gracias por tu tiempo, por tu atención suave. Y por permitir que estas palabras te hicieran compañía. Nos veremos en otro relato. Otra noche. Otra historia para dormir. Descansa bien. Y hasta pronto.